Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, vamos a continuar ahora hablando de aprendizaje no supervisado, algunos de estos ejemplos. Bien, en el aprendizaje supervisado, si recordamos, siempre nos van a decir cuál es la respuesta correcta. El famoso ejemplo de benigno o maligno, estoy enfermo o no estoy enfermo. Es decir, nos dan los datos con una etiqueta y a partir de esa etiqueta podemos aprender. Pero en el aprendizaje no supervisado nos dan datos que no tienen etiquetas o que todos tienen la misma etiqueta o no tienen ninguna etiqueta. Entonces, simplemente lo que ocurre es que nos proporcionan el conjunto de datos y no nos dicen qué hay que hacer con ellos. Tampoco nos dicen qué dato es puntualmente o qué significa, qué representa tampoco. Solamente nos dicen, bueno, mira, este es el conjunto de datos y puedes encontrar alguna estructura en ellos. Entonces, esto incluso a mí de manera personal, cuando alguna vez me hicieron alguna propuesta de proyecto en una línea de autobuses, eh, algo así fue lo que me plantearon, una problemática de este tipo, pero con la diferencia de que ellos ni siquiera me querían dar los datos, como lo único que querían averiguar es, bueno, ¿qué puede hacer el Machine Learning por mí? Ok, bueno, el Machine Learning es como una bola mágica, es como algo que tú simplemente metes los datos y te arroja cosas interesantes de valor para el negocio. Pues sí, sí puede ser utilizado así, pero como les digo, siempre se van a necesitar los datos, ¿no? Entonces, seguimos enfocados en esto, no nos dan etiquetas, no nos dicen para qué es, solo te dicen, bueno, mira, tengo este conjunto de datos y quiero que encuentres alguna estructura en ellos. Entonces, con este escenario, un algoritmo de aprendizaje no supervisado lo que va a hacer es, pues podría decidir que los datos están, por ejemplo, en dos grupos o en varios grupos, no lo sabemos, ¿no? Pero el algoritmo sí es capaz de identificar, de encontrar algún patrón dentro de estos datos para poder agruparlos. Entonces, vamos a suponer que sí lo que hace este algoritmo es dividirlo en dos grupos separados. Entonces, ahora lo vamos a conocer como un algoritmo de agrupamiento, ¿sí? Es capaz de agrupar los datos. Un ejemplo de esto lo vemos en Google News. Si tú ingresas a Google News, a news.google.com, y por ejemplo, ahorita que estamos en esta época de pandemia, buscas simplemente COVID-19 y vas a encontrar algo como lo que te estoy mostrando en este slide, donde ves noticias relacionadas al COVID-19, pero son miles de noticias que se agrupan automáticamente. Es un caso este de la aplicación de estos algoritmos de agrupamiento y de, pues obviamente, de aprendizaje no supervisado, porque a priori yo no conozco la noticia, no sé de qué habla, no me la dan etiquetada, no me dicen, esta noticia habla de COVID-19, no, no lo hacen, aunque obviamente dentro del texto yo puedo procesarlo y encontrarlo. Y bueno, si exploramos entonces este sitio de Google News, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Que ahorita como está lo de la pandemia, hasta aparece una categoría como tal que dice COVID-19, y luego tú puedes ir observando cómo cada una de estas noticias te narran historias diferentes. De hecho, si procesáramos el texto de cada una de ellas, encontraríamos cosas distintas, tal y como ocurre, como lo hacemos como seres humanos, ¿no? Tú quieres buscar información acerca de una nota y puedes consultar diferentes medios, pero tienes preferencia por un cierto tipo de medios. Aquí la gran ventaja o la aplicación que tiene esto del aprendizaje no supervisado es que me permite precisamente agrupar las notas. Decir, mira, no solamente estos hablan de COVID-19, sino hasta agruparlos por su geografía o agruparlos por su tipo de, vamos a llamarlo así, línea de discurso, que está enfocada a lo mejor en ataque a un cierto gobierno, que a lo mejor está enfocada a promover una cierta
ideología, una cierta iniciativa, etcétera. Entonces, estas son aplicaciones de aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, otro caso de estudio tiene que ver con la biología molecular. Este es un paper que ya les puse allí en el Classroom, que es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Ellos lo que hacen los investigadores en este trabajo es utilizar datos micromatriciales del ADN y básicamente la idea de todo el paper es que te poner un grupo de individuos diferentes, los que quieras, y para cada uno de ellos mides en qué cantidad tienen o no un cierto gen. Técnicamente, nosotros lo que entendemos aquí es que miden cuánto se expresa un gen. Y entonces, dentro de este paper, aquí les puse el DOI y también ya lo puse en el Google Classroom, este ejemplo de genómica, donde vemos aquí esta imagen, que si mal no recuerdo creo que es la figura 4, tú ves a personas aquí y ves aquí a los individuos, pero ves cómo quedan categorizados, o sea, ves colores como rojo, verde, gris, que te muestran el grado en que los diferentes individuos tienen o no un gen específico. De tal manera que tú dices, bueno, resulta que las personas están agrupados de acuerdo a su genética de esta manera. Hay 5 grupos, o hay 10 grupos, o hay 30 grupos, no lo sé. Pero son trabajos interesantes que no tienen que ver propiamente con computación o con imágenes, pero sí se adecúan o representan un caso de estudio bastante interesante a nivel de aplicación de lo que se puede lograr al estar trabajando con estos algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entonces, esto es aprendizaje no supervisado, ¿por qué? Pues porque yo no te le estoy diciendo al algoritmo por adelantado que estas son personas del tipo 1, del tipo 2 o del tipo 3. ¿Qué es lo que le decimos? Pues tenemos un montón de datos. Esto es muy similar a como lo dice esta materia de reconocimiento de patrones, que tú quieres reconocer algo. Oye, quiero encontrar qué hay aquí. Aunque aquí esto que estoy presentando está enfocado a agrupación, a clustering, también podría en un momento dado aplicarse, en un caso de estudio específico, para reconocer algo. Entonces, sé que es necesario aplicar aquí un algoritmo de aprendizaje no supervisado porque no sé qué hay en esos datos, no sé quiénes son esos datos, ni de qué tipo, ni siquiera sabemos cuáles son los diferentes tipos de personas. Entonces la pregunta que te haces de aprendizaje es, oye, ¿puedes agrupar automáticamente los individuos en estos tipos, un tipo X, o tipo Y, o tipo Z, que no conozco de antemano? ¿O puedes encontrar automáticamente la estructura en estos datos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo sé que esto es aprendizaje no supervisado o que debo de aplicar un algoritmo de aprendizaje no supervisado? La respuesta es muy simple. Si a ti no te dan la respuesta correcta, no te dicen qué esperar, no te dan la etiqueta en los datos, entonces estás ante un caso donde tú tienes que aplicar un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Esto de agrupar también se utiliza en muchas otras aplicaciones. Un ejemplo muy claro lo vemos en los centros de datos. ¿Sí? Si tú no estás familiarizado mucho con esta terminología de centros de datos, te recomiendo buscar un video de Google, que es el de Google 360, así lo puedes, Google 360 con número. Ahí dan en un videito de 10 minutos, explican muy a detalle qué es todo lo que es el centro de datos, cómo lo conforman, pero para darnos ahorita rápido una idea, simplemente de lo que estamos hablando es de que ahí se almacenan las búsquedas que hacemos obviamente en el buscador de Google o también todas las interacciones que tenemos en una red social, la mensajería que ocurre en WhatsApp. Entonces, ¿qué podemos hacer en este ejemplo, en este ejemplo de centros de datos, en este caso de estudio? Pues podemos agrupar las máquinas que trabajan más, los equipos de cómputo que están trabajando más, cuáles son las que solicitan más, cuáles son aquellas que usan ciertos datos más frecuentemente y con ello el resultado o el fruto que tendríamos de aplicar estos algoritmos de aprendizaje no supervisado en un centro de datos es garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
así tal cual como en un ecualizador que he puesto en esta imagen, donde tú precisamente ecualizas, bajas, subes agudos, graves. ¿Por qué? Porque quieres lograr un equilibrio, quieres encontrar algo. Aquí es exactamente lo mismo, algo similar. Hay otro ejemplo que incluso yo lo he trabajado con varios de mis estudiantes de posgrado. Recientemente uno de ellos que se graduó haciendo un análisis de redes sociales, pero enfocado a el impacto que tiene la contaminación del aire en la Ciudad de México. Y bueno, habrá tiempo de que les platique los resultados y la forma en la que se fue trabajando con más de 30 millones de registros que se tienen disponibles en datos abiertos de la contaminación del aire en la Ciudad de México, y que en un inicio, pues las preguntas típicas que hace la gente de calidad del aire, la gente de meteorología, la gente de Geographic Information Systems, pues digamos que hasta cierto punto ya estaban hasta resueltas, ¿no? La gente de ambiental nos decían, bueno, ¿qué más puede haber dentro de los datos de contaminación del aire que no se sepa ya? Bueno, pues ya les compartiré los resultados, pero ahorita sale a colación esto por el análisis de redes sociales. Fíjense, ¿qué podemos utilizar con esto del aprendizaje no supervisado? Si tú consideras el conocimiento sobre aquellas personas que les envías más correos o datos, o vamos a pensar tus amigos de Facebook con los que interactúas, la pregunta que puedes hacer de aprendizaje para dársela a un algoritmo de aprendizaje no supervisado es, oye, ¿puedes identificar automáticamente cuáles son los grupos de amigos relacionados? O también, ¿cuáles son los grupos de personas que nos conocemos entre nosotros? ¿Sí? Intuitivamente, si tú eres usuario de red social como Facebook, te das cuenta que el feed, el algoritmo, está utilizando algunos de estos tipos de algoritmos, como estos que estoy mencionando. De hecho, puede ser que para mí como usuario no me agraden mucho o sí me agraden, pero precisamente estos algoritmos tratan de agrupar y de poder identificar qué es lo que más me gusta, aunque también puede ser que exista la parte de decir, a mí no me gusta que me encasilles o que me insertes en un grupo específico, más bien me gusta como la diversidad y bueno, pues son cuestiones en cuanto a cómo el software se ha ido entrenando, se ha ido haciendo que aprenda. Entonces, en este caso, hay otros ejemplos como la segmentación de mercado. Tú puedes pensar en cualquier empresa de retail como Walmart, como Liverpool, que tienen los datos de sus clientes. Puedes ver este conjunto de datos y automáticamente con un algoritmo de aprendizaje no supervisado descubrir cuáles son los segmentos de mercado y agrupar a los clientes en ellos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se les pueda vender, comercializar de forma automática y de mejor manera, pues los diferentes segmentos de mercado de manera conjunta, al igual que ocurre en redes sociales, ¿no? ¿Por qué me llegan ciertos tipos de anuncios? ¿Por qué siempre me aparece en el perfil las noticias de Juanito, las noticias de Pedrito, las de María, y no me pone las de Alejandro, no me pone las de Adriana, no me los pone? ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque el algoritmo que están utilizando seguramente es un algoritmo no supervisado o puede ser un esquema híbrido, ¿no? Donde utilicen no supervisado y supervisado. Por cierto, en el Classroom también ya les puse un par de papers que trabajan con NLP y IA del grupo de research de Facebook. Hay un área súper interesante que donde tú literalmente le dictas en lenguaje natural a la computadora algo como, oye, quiero que resuelvas una integral, y entonces eh, el algoritmo es capaz de generar el código de manera automática, ¿sí? Para, por ejemplo, pues multiplicar una matriz, para calcular o resolver una cierta problemática, pero tú solamente le planteas la pregunta en lenguaje natural, tal cual como ahorita yo lo digo, ¿no? Oye, quiero que encuentres el segmento de mercado de estos datos y escribe
en código lo que es necesario para lograrlo, ¿no? Es una cosa realmente que a mí en lo personal sí me impresionó cuando apareció, si mal no recuerdo, a fines del año pasado o fue este año a principios, no recuerdo exactamente, pero sí, sí fue una cosa súper interesante. Los papers ahí los puse, en otros slides los voy a platicar, pero los invito a que le vayan echando un vistazo, ¿no? El área, para que la puedan buscar, se llama Code Generation o generación de código con NLP, procesamiento de lenguaje natural. Entonces, bueno, continuando. Esto es aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque no conozco los datos, no conozco cuántos segmentos de mercado existen y cuáles, pero el algoritmo, de manera así para el usuario que no está adentrado en esta línea de trabajo, eh, pues es como magia, ¿no? Descubre todo esto a partir de los datos, ¿sí? Tenemos también otros ejemplos, casos de aplicación, como es el análisis de datos astronómicos. Hay trabajos que ya se han hecho que arrojan teorías útiles y muy interesantes de cómo se forman, por ejemplo, las galaxias y utilizan algoritmos de aprendizaje no supervisado para lograrlo, ¿no? De hecho, también como comentario, ahorita con lo de la pandemia, también hay muchos esfuerzos que están utilizando algoritmos no supervisados para descubrir el comportamiento del COVID y pues poder encontrar alguna solución al mismo, ¿no? Eh, entonces, todos estos son ejemplos de agrupamiento, ¿no? Y el agrupamiento, pues, es solo un tipo de aprendizaje no supervisado, o en inglés también llamado clustering, ¿no? Pero es solo un tipo dentro de los algoritmos, de la familia de los algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Hay otro ejemplo, que es bien famoso, es el problema de la fiesta del cóctel, donde se aplican algoritmos no supervisados. Te plantean lo siguiente, tal vez ya lo conozcan, es cuando estás en una fiesta, en un área, pues obviamente llena de gente, en un salón o una sala, donde tú quieras, todos están sentados o de pie, pero hay un bullicio, ¿no? Todos hablan al mismo tiempo, todas las voces se superponen y es muy complicado escuchar a quien tienes frente a ti, incluso pues hasta muchas veces nos acercamos, ¿no? Al espacio personal de la persona para que pueda escucharnos con mejor, pues de mejor manera, ¿no? Este paper ya lo puse ahí también en el Classroom. De hecho, si tú lo buscas en Google, o sea, vas a encontrar una cantidad impresionante de información. Esto es como cuando buscas el algoritmo de Dijkstra o como cuando buscas el problema de los barberos o de los filósofos comensales para sistemas operativos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Son problemas clásicos. Pero aquí lo interesante de este problema es precisamente que las voces están superpuestas y una cosa súper interesante es lograr separar las voces, ¿no? Que tú grabes el audio de la fiesta, imagínate así todo el bullicio, y que tú puedas literalmente extraer la conversación nada más de cierto grupo, de cierta pareja de personas, y eso es, lo hacen con alguna experimentación primero con dos personas, pues como todo hay que acotarlo. Entonces colocan dos micrófonos en la habitación a diferentes distancias de las personas y las personas empiezan a hablar. Cada micrófono pues va registrando una combinación diferente de esas voces. Entonces tenemos voces superpuestas, ¿sí? Y ahora se le pide, por ejemplo, hacer un conteo a la persona, a uno de ellos del 1 al 10 y lo grabamos. Y a cada una de ellas. Tomamos las dos grabaciones, se las damos a un algoritmo de aprendizaje no supervisado, que en este caso sería el algoritmo de la fiesta de cóctel, y le pedimos que encuentre una estructura en los datos. Lo que hará o lo que nos arroja como resultado es que separa las dos fuentes de audio y entonces decimos que ya es capaz de reconocer la voz de cualquiera de ellos y de cierta manera poder tener solo el audio de lo que uno dice en un archivo separado y de lo que dice el otro en otro archivo. Incluso cuando hay música de fondo, ¿no? Hay un momento dentro del experimento que hacen que incluso le quitan la música de fondo y quedan nada más las dos voces. Esto es muy interesante
porque no se utiliza una técnica de análisis de señales. Estamos hablando de algoritmo de aprendizaje no supervisado, ¿no? Y todavía para más sorprendente, pues se ha logrado con una línea de código, ¿no? Incluso Andrew Ng, uno de los profesores más reconocidos en esta área de Machine Learning, lo presume, ¿no? Esto lo logré con una línea de código, ¿no? Y pone, existe un framework, un entorno de programación que se llama Octave, o Octava, no sé en español cómo traducirlo, donde él pone esta línea de código y dice, mira, con esta línea de código yo logré extraer las voces y quitarle la música de fondo y o sea, agruparlas, pero al final del día para mí como ser humano es que literalmente le extrajo de una conversación las dos voces, las separó y le quitó la música, ¿no? En una sola línea de código, ¿no? Aquí él incluso comenta que SVD pues representa la descomposición de ese valor singular, que es una rutina de álgebra lineal. Y bueno, esto ya lo comento yo, por supuesto, pues esto hacerlo en Java, en C, en Python, no sé, ustedes que son especialistas en MATLAB, pues esto nos va a llevar muchísimas líneas de código y yo pensaría que un esfuerzo grande de programación, ¿no? Aquí está la referencia, de hecho, de este trabajo donde se hace esto. Y es súper interesante analizarlo, les digo, en la red ustedes pueden encontrar en GitHub, en Stack Overflow, muchísimas soluciones a esto, hasta el código. Algunos profesores incluso lo dejan de tarea como parte de los cursos. Yo en nuestro caso no lo veo necesario porque tal vez sea porque el foco de mi investigación no está orientado hacia señales de audio, ¿no? Prefiero ver otros ejemplos que están más orientados hacia bases de datos, hacia archivos, pero si ustedes lo quieren explorar porque es una cosa que a ustedes les llama la atención, pues los invito a que lo exploren más a detalle este ejemplo que es citadísimo en la literatura. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora sí, finalmente vamos a ver cómo funcionan cómo trabajan estos algoritmos de aprendizaje, cómo los vamos a implementar, por eso ponemos la carita feliz. Nos hemos tardado en hacer esto, pero era necesario dar toda esta introducción, todos estos comentarios, ejemplos, para ahora sí entrar a trabajar con diferentes ejemplos que veremos con Azure, con Google Colab, con Python, y que empezaremos pues a ver diferentes aplicaciones y con trabajos sencillos, ¿no? Pues les agradezco mucho el que estén escuchando este video audio, esta clase, muchachos, y pues ya los veo ahora sí de forma presencial en la siguiente sesión. Aún todavía subiré otros videos para que nos vayamos poniendo al corriente. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.